presento a Daniela Ortiz y José Quiroga, que trabajan juntos. Su trabajo es como una fusión de arte y activismo. Entonces, me corrigís, si no estás de acuerdo. Es lo que he buscado de información y también viendo vuestras exposiciones. Entonces, trabajan conceptos como de etnicidad, nacionalidad, clase social y género y políticas de restricción. Han mostrado varias veces cómo la acción social está anclada en una macroestructura, a su vez basada en la inclusión y la exclusión política y social. Entonces han trabajado también mucho sobre el tema de migraciones y la gestión de las migraciones por parte de los estados y de la relación entre migraciones y el Estado-Nación. Coeditan juntos la página web Antígona, no sé, ¿vais a hablar de ella? Sí, perfecto. Okay. El año pasado expusieron juntos, esta exposición también me gustó mucho, en la Capella, en Barcelona. La exposición se llamó NN 15.518, ¿ya? Que es la triste cifra de personas fallecidas en las estructuras de control de fronteras en Europa. Pero a esto también hay que sumar muchos que sí constan, pero solo con el nombre y sin apellidos, ¿no? Como si no lo tuvieran. Entonces han trabajado en este proyecto y en otros, la subjetividad europea y su historia de siempre negar la igualdad del otro, ¿no? Del otro colonializado, el otro en muchos sentidos. Actualmente tiene una exposición magnífica en la Galería Ángels, en la calle Pintor Fortuny. Os felicito mucho este trabajo, que es realmente magnífico, que consiste en 3 partes. Primero hay una parte de fotografías, que han fotografiado, digamos, monumentos o nombres de calles de héroes o personajes conocidos catalanes, y al lado ponen su implicación, su triste implicación, digamos, en la colonialización, en su negativa de abolir la esclavitud, ¿no? Y de luchar contra la independencia de diferentes países colonializados. Es un poco mostrar la parte oscura, digamos, la historia, según Walter Benjamin, que siempre es la historia de los vencedores y nunca de los vencidos. Unas imágenes dialécticas, bueno, realmente fantásticos. Después hay 2 vídeos. Uno también es sobre una clase de catalán con alumnos de origen, bueno, de fondo migratorio, digamos, ¿no? Extracomunitario. Entonces han grabado discursos de políticos catalanes hablando en catalán sobre temas de migración, y la clase consiste en que los alumnos, y Daniela también está ahí, repiten en voz alta los textos transcritos de estos discursos, ¿no? Y bueno, espero que también nos habléis de la exposición actual, y también hay un tercer vídeo sobre la cadena del 11 de septiembre del año pasado, y tal vez también vais a hablar un poco sobre las reacciones que ha generado todo esto, que seguramente es interesante. Bueno, gracias. Hola, muchas gracias por la invitación y por venir. Y bueno, José es un artista, periodista, fotógrafo gallego que vive acá. Yo soy peruana, vivo aquí hace 7 años. Súper importante comentarles que yo vivo acá hace 7 años y todavía no llego a tener los mismos derechos que la mayoría de gente que está en esta sala. Y mucho del trabajo que hago parte también de esa experiencia, ¿no? Del hecho de que, a pesar de que te exigen pagar los mismos impuestos con los que después van a mantener todo ese sistema de control migratorio, uno pues no tiene ni derecho a que su pareja viva acá o a que hacerle una carta de invitación a mi madre para que venga a visitarme, ¿no? Además de obviamente estar en una situación bastante privilegiada por el tema del color de la piel y pues porque he tenido acceso a cierta educación y en fin. Quería comenzar con un proyecto que hicimos en Perú hace 2 años para un poco continuar con el tema de las expulsiones, y en concreto en la parte de la sedación forzada durante los procesos de expulsión, que es una cuestión que está permitida en la Unión Europea, en España también, y también, por ejemplo, en Estados Unidos, que es en el caso que me baso para este proyecto, ¿no? Y
Bueno, fue para una exposición que me invitaron en Lima, que era sobre migración, precisamente, y lo que planteo en el proyecto es, bueno, la información sobre ciudadanos peruanos deportados desde Estados Unidos, las cifras de deportados, cómo se permite la sedación forzada para ser deportado, y luego el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, ¿no? Y cómo a la misma vez que el gobierno peruano está firmando un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el gobierno norteamericano está deportando, en muchos casos seguro de manera forzada y con sedantes, a ciudadanos peruanos. Y una cosa súper importante en relación a esto es que no se puede ejercer una deportación si el país de origen no la firma, ¿no? Entonces hay una complicidad en los países de origen también bastante, bueno, con el tema de Senegal. De hecho, cuando pasó la deportación de Lai hace pocas semanas de un compañero senegalés, a mí la cosa que más me chocó es enterarme que el consulado senegalés se acerca al centro de internamiento de extranjeros para hacer los salvoconductos a las personas deportadas, ¿no? O sea, ese mismo consulado que te hace esperar horas a la hora de ir a pedirles un papel, se acerca al centro de internamiento de extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, voy a mostrar el video. Entonces, bueno, como una de las cosas que hacemos también bastante es que el material que generamos no solamente lo movemos dentro del contexto artístico, digamos, en exposiciones, sino que siempre lo ponemos en internet y lo hacemos rular bastante por ahí, bueno, y mostrarlo en otro tipo de contextos, ¿no? Una aclaración sobre este vídeo: en las cifras hago la diferencia entre las cifras de deportados con antecedentes penales y sin antecedentes penales, porque en el caso norteamericano el programa más grande que funciona es el Secure Communities, que es un programa que habla de detener a personas migrantes que estén implicadas en cualquier tipo de delitos, ¿no? Entonces, hasta como que en cifras no les cuadra este tipo de programas, ¿no? Porque la mayoría de personas que son deportadas no tienen antecedentes penales, ni siquiera, ¿no? El último informe sobre deportaciones realizado por el Gobierno de Estados Unidos de América determina que en el año 2011 se realizaron la mayor cantidad de deportaciones desde la creación de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. En el año 2009, un total de 387.790 personas fueron deportadas por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas. De esta cifra, 251.664 deportados no contaban con antecedentes criminales. Ese mismo año, 1.188 ciudadanos peruanos fueron deportados, de los cuales 813 no contaban con antecedentes criminales. Desde el año 2003, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas norteamericana emplea la sedación forzada para las operaciones de deportación. Los sedantes se suministran a personas que no cuentan con un diagnóstico psiquiátrico por el cual requieran dicha medicación. La sedación es determinada por los oficiales encargados del proceso de deportación si a su parecer el detenido muestra signos de resistencia en el momento de ser expulsado del país. Desde el año 2003 han sido aplicadas a personas en procesos de deportación dosis hasta 55 miligramos de ansiolíticos, amnésicos, sedantes y relajantes musculares. Los medicamentos utilizados son Aldol, Cogentin y Ativan. Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, suscrito el 12 de abril de 2006, aprobado por el Congreso mediante resolución legislativa 28766. Fue puesto en ejecución mediante Decreto Supremo 009-2009, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de enero de 2009, fecha de entrada en vigor el 1 de febrero de 2009. Cada parte otorgará trato nacional a las mercancías de otra parte, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incluidas sus notas interpretativas. El trato a ser otorgado por una parte bajo el párrafo 1 significa con respecto a un gobierno de nivel regional, un trato no menos favorable que el trato más favorable
que ese gobierno de nivel regional conceda a cualquiera de las mercancías similares, directamente competidoras o sustituibles, según sea el caso de la parte de la cual forma parte. Salvo disposición en contrario, en este acuerdo, ninguna parte podrá incrementar ningún arancel aduanero existente o adoptar ningún arancel aduanero nuevo sobre una mercancía originaria, salvo disposición en contrario en el acuerdo. Cada parte eliminará progresivamente sus antecedentes aduaneros sobre las mercancías originarias de conformidad con su lista del anexo 2.3. Por mayor certeza, el párrafo 2 no impedirá a Perú aplicar un tratamiento arancelario idéntico o más favorable a una medicación según lo dispuesto en los instrumentos jurídicos de integración andina, en el medio que las mercancías contemplan con las reglas de origen contenidas en estos instrumentos. A solicitud de cualquier parte, la parte solicitante y una o más de las partes realizarán consultas para considerar la aceleración de las eliminaciones aranceliales aduaneros establecida en su lista del anexo 2.3. Las partes consultantes deben notificar a las otras partes sobre las mercancías que serán objeto de consulta. Notificar a las otras partes sobre las mercancías que serán sujeto de control y deberán brindar a las otras partes una oportunidad de participación en dicha consulta. No obstante, en el artículo 20.1.3, Comisión de Libre Comercio, un acuerdo que entre dos o más partes para celebrar la eliminación del arancel aduanero de una mercancía prevalecerá sobre cualquier arancel aduanero o categoría defendida en sus listas del anexo 2.3 para tal mercancía, cuando sea aprobado por cada parte involucrada, de conformidad con sus procedimientos legales implicables. O sea, yo la primera vez que recibí una anestesia, este es el mismo medicamento, el mismo tipo de medicamentos que se utilizan acá para la deportación, y es el quiebre absoluto de la voluntad, ¿no? O sea, que era lo que a mí más me pasó de vueltas cuando lo estaba haciendo, es que, o sea, no es que te pongan ni siquiera una camisa de fuerzas encima, sino que completamente te adormecen y no hay manera de ni siquiera estar consciente de lo que se está haciendo contigo, ¿no? Y una de las cosas que yo pensaba mucho en relación al tema de las sedaciones durante la deportación es que el único caso que recuerdo de sedaciones con aviones es el caso de Argentina, ¿no? Que es una cosa bastante... No sé, no recuerdo ningún otro proceso durante se haya sedado a gente y se le haya subido a aviones que no sea el caso de Argentina, ¿no? Y lo que yo siempre pregunto es qué es lo que evitaría a que pase algo así aquí con la población migrante cuando está siendo deportada, ¿no? Bueno, les muestro un par de documentos de los que hablaba Andrés en relación al contexto europeo y español en concreto. Este es un documento de la Policía Nacional que son las normas de actuación en las repatriaciones y en el traslado de detenidos por vía aérea marítima. Y como pueden ver, ponen que la orden de servicio establecerá una lista de medidas coercitivas autorizadas, entre las cuales se incluye camisas de fuerza, bridas, esposas, etc. Antes de iniciar la operación, el uso de sedantes para facilitar la expulsión está prohibido, salvo prescripción facultativa cuando fuera necesario por razones de seguridad del vuelo. ¿No? O sea, una situación de excepcionalidad, la misma situación de excepcionalidad para ser detenido en un centro de internamiento de extranjeros,
es que salvo haya sospecha de que no vayas a retornar de manera voluntaria. Y este es un documento, es un código de conducta de la agencia Frontex. Frontex es la agencia de la Unión Europea encargada del control fronterizo y de los vuelos de deportación, de muchos de los vuelos de deportación conjunta, ¿no? Básicamente se trata de la deportación, o sea, digamos la agencia que se dedica a coordinar todo lo que tiene que ver con control migratorio. Y Frontex funciona súper importante así, con dinero absolutamente público y de la mano de la Comisión Europea, ¿no? Y entonces también, por ejemplo, ponen acá, ¿no? This list must be distributed, the use of sedatives to facilitate the removal is forbidden without prejudice, que nos demoramos una hora, no hablamos también inglés, ¿no? De entender qué quería decir without prejudice, to emergency measures to ensure flight security, que lo mismo que pone la Policía Nacional, ¿no? Que salvo situaciones de seguridad del vuelo, ¿no? Que es un concepto bastante amplio, ¿no? Y, bueno, paso a otro proyecto, ¿no? En relación a esto, no sé si recuerdan que había hubo en el Parlamento, cuando Rajoy estaba en la oposición, le decía a Rubalcaba, ustedes están sedando forzadamente. Y Rubalcaba decía, no, sí, no. Bien, normativa de la policía que lo permite, normativa europea que lo permite. O sea, la duda ya, da igual si sí o si no, es Europa que permite la sedación forzada durante deportaciones masivas. Bueno, este es otro proyecto que comentaba la compa al principio, SNN 15518, y bueno, este proyecto parte de una lista que encontramos en la página web de United Against Racism, que es una organización que funciona principalmente en Holanda e Inglaterra, y tiene muy poquitos recursos, y con esos pocos recursos lograron recopilar los casos de muertes que aparecen en los medios, porque no hay ningún informe oficial ni de ningún Estado miembro, ni de la Comisión Europea, ni de ningún otro Estado en relación a cuántas personas están muriendo en las fronteras internas, externas y externalizadas de la Unión Europea, ¿no? Y cuando encontramos la lista, pues aparte de la cifra, que son 17.306 casos, este es el último informe que hicieron, y obviamente estos no son todos los casos, estos son los casos que principalmente salen en la prensa. Lo que más nos chocó es el tema del NN, del no name, o sea, que si pueden ver, como ven en la tercera línea, vendría a ser el nombre, y la mayoría de los casos no hay ningún nombre, ¿no? Y a estas personas, cuando se coge el cadáver, se les entierra o se les pone en fosas comunes sin identificar. Entonces, para sus familiares siguen siendo desaparecidos, ¿no? O sea, son desaparecidos, para sus familiares nunca saben qué ha pasado con estas personas, y no hay ningún tipo de récord, ni de lista, ni de investigación de quién es este cuerpo, ¿no? Cuando por lo contrario, cuando cogen al cuerpo vivo, si la policía coge ese cuerpo vivo, tiene una serie de herramientas y presupuestos destinados a investigar quién es ese cuerpo vivo con la finalidad de deportarlo y de no dejarlo entrar, ¿no? O sea, al punto de, por ejemplo, en Melilla, ahora que hay un grupo de casi 200 sirios que están tratando de pedir asilo político, les acaban de retirar a sus niños porque no está comprobado que sean sus hijos, porque como no tienen el pasaporte y no sé qué, entonces el Estado español está gastando dinero en hacer pruebas de ADN de estas familias para certificar que son los niños, ¿no? Si esos hubiesen muerto en el mar, hubiesen cogido esos cuerpos y los hubiesen enterrado automáticamente sin dar información absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, en base a esta situación, una de las cosas que nos chocaba más es que, ¿cómo puede, y nos sigue chocando, es que desde que comenzaron los distintos movimientos sociales a raíz de la crisis económica, el reclamo en relación a la situación de la población migrante y a los fondos destinados al control migratorio y las consecuencias que esto tiene, a pesar de ser la población migrante también afectados por la hipoteca, a pesar de ser la población migrante también clase obrera, no es un tema que ha estado, o sea, sí, en las acampadas había cierta comisión sobre migración, pero no ha sido un tema de reclamo generalizado y consensuado como lo ha sido el tema de la vivienda, como ha sido el tema de la educación
o el tema de la sanidad, ¿no? Siempre ha sido como un tema colateral, a pesar de, o sea, de que estamos hablando de que con total normalidad disparan a 15 personas en nuestra puta cara en la frontera, porque ha sido al frente nuestro con vídeos y no ha habido gran revuelo, tampoco, o sea, sí, se ha hablado mucho en la televisión, pero como se ha hablado también, ¿no? Entonces, planteando esta pregunta, lo que organizamos fue una jornada ciudadana precisamente para debatir esos temas que están consensuados, ¿no? O sea, para debatir sobre derechos laborales, cultura, vivienda, democracia, educación, sanidad. Invitamos a gente representativa de estos movimientos, estaba Lavero también, que no sale en el cartel, pero lo que se hizo durante la jornada fue no hablar de estos temas, sino hacer una lectura de esta lista de desaparecidos, ¿no? Y entonces, bueno, les muestro un pedazo, por ejemplo. Stop, Cantar Serreig va utilitzar per fer desaparèixer milers i milers de persones entre el 1933 i el 1945, el que va durar l'estat d'excepció permanent que va ser el nazisme. Avui, 70 anys després, i han canviat moltes coses, hi ha altres nenes, però que també desapareixen i s'escapen en la nit i en la boira, i que aquest capitalisme senil i de rapinya ha arribat a deshumanitzar. El Barricó explicava fa poc la història d'un petit llogaret de Sicília, on hi havia pescadors que cada dia s'havien acostumat ja a pescar restes de cossos humans i en comptes d'avisar a qui corresponia, el que feien era tornar-los un altre cop al mar que els havia engolit. Seguirem amb la lectura doncs, del sense nom de sempre i del sense nom del segle XXI, dels esclaus del règim neoliberal. I arrenco el 13 de juliol del 2011, un cos d'origen cubà que mor per esclafament va ser trobat en el tren d'aterratge d'un avió de passatgers d'Ibèria. El 5 de juliol del 2001, una persona d'origen magrebí va ser trobat ofegat, un cos trobat en avançat estat de descomposició a prop de Saguinete, a Trapani. Una cosa importante en relación a esto es que la capacidad de convocatoria que tuvimos para ese acto es imposible generarla para un tema, para una charla que tenga que ver con el tema del control migratorio específicamente, ¿no? Y bueno, hubo mucha gente que se fue molesta de la charla, diciendo, de hecho yo escuché gente en la puerta diciendo que bueno, que este no era un problema nuestro, que ese es un problema pues de los africanos o de los latinoamericanos, ¿no? Cuando a veces no se tiene en cuenta cuál es la posición de Europa a nivel global, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que yo digo, cuando se habla de migración, se habla de si es cuchillas o no cuchillas, muertos o no muertos, pero no se habla, por ejemplo, de que la libre circulación a nivel global la tienen los países del norte, o sea, del norte entendido como es el norte colonial, y no los países del sur. Entonces, y eso tiene una repercusión económica brutal. O sea, un empresario senegalés que tiene su empresa de turismo no puede venir acá a ofrecer sus servicios sin, o sea, es que no le van a dar el visado. Yo me demoré 3 meses en sacar un visado de estudiante, ¿no? Para venir acá y con un límite y con renovación anual y con un montón de exigencias, ¿no? Entonces eso tiene unas consecuencias económicas brutales después. Entonces yo no entiendo por qué pues un belga se puede ir a vivir a México sin ningún tipo de problema, ¿no? O un americano puede entrar a México sin ningún tipo de problema, ¿no? Ese es el debate que tendría que haber en relación a este tema, ¿no? Entonces en la charla entregamos al final también la lista, que hicimos un impreso con un texto explicativo de toda esta situación. Y después, bueno, hicimos, claro, pedimos una beca de arte para poder hacerlo. Entonces hicimos unos paneles también bien grandes con la lista. Y bueno, hicimos 3.000 copias para así también poder repartirlas después fuera. Y bueno, esto es como parte del display de la exposición. Y después hicimos unas entrevistas a todas las personas que colaboraron con nosotros en la mesa, haciendo básicamente las mismas preguntas, ¿no? ¿Por qué crees que se está generando esta situación? ¿Por qué los movimientos sociales no reclaman en relación a este tema? Que bueno, un poco la cuestión que planteamos nosotros es que hay una especie de distancia colonial, o sea, hay una normalización con ver al negro sufrir, por ejemplo. Es normal ver a un negro morir y sufrir porque a nivel histórico, a nivel de películas, a nivel de construcción cultural, está completamente normalizado.
si tienes un monumento como el de Colón, donde sale un indígena arrodillado ante un cura, o sea, normal, pues que a la población latinoamericana se le putee, no pasa nada, porque hay una construcción como normalizada en relación a este tema, ¿no? Claro, y también, claro, eso genera toda una incapacidad de empatía que nosotros cuestionamos un montón, que cómo puede ser cuando se muere una persona en el centro de internamiento de extranjeros bajo custodia policial, la convocatoria es bastante pequeña comparada a cuando reclamos por otros temas. Nosotros no decimos que no hay que reclamar por los otros temas y somos parte también del reclamo de los otros temas, pero sí creemos que, y bueno, y lo digo así tranquilamente, yo he ido a preguntar directamente a bastantes grupos que por qué no incluyen el tema migratorio, a bastantes iniciativas políticas nuevas, y me dicen que no hay consenso y que, pues, que es un tema que los puede dividir o que es un tema que puede tirar gente para atrás. Y eso lo podemos ver reflejado en la invitación a Jorge Verstringe, que es un tipo que tiene un discurso antimigrante de lo más facha, a una charla de Podemos en Carabanchel. O sea, y como completamente normal que se invite a ese tema. Y después lo puedes ver en todas las propuestas, por ejemplo, en los partidos políticos, incluidos Partido X, bueno, Partido X no habla sobre migración, pero hasta Podemos, o sea, la propuesta, y hasta los verdes y todos, la propuesta sobre las políticas migratorias no se hace en relación a los derechos de los migrantes ni nada, o sea, sino se hace en qué le vamos a ofrecer a la ciudadanía en relación al tema migrante. Si somos, digamos, caritativos o si somos, controlamos eso, pero siempre viendo al migrante como un servicio. Y aparte el migrante no tiene acceso al voto, entonces no hay, o sea, es una propuesta que se le hace a la ciudadanía europea de qué haremos con este grupo de la población, ¿no? Y bueno, y después en la exposición incluimos un display sobre las distintas agencias, empresas privadas y entidades implicadas en el control migratorio, poniendo sus logos, luego la explicación que ellos dan de su implicación en el proceso de control migratorio, y después una imagen con un texto de algún caso traducido a la realidad de esta implicación, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Estado español pusimos, bueno, el escudo, un fragmento de la ley de extranjería, y luego el caso de, no recuerdo su nombre ahorita, pero bueno, el caso de un chico nigeriano que a la mujer la deportaron, ellos vivían en Murcia, él vino a trabajar a Barcelona, a la mujer la deportaron y al niño lo dieron a adopción. Y entonces, no acaba ahí. Sí, claro, porque ella... y entonces, luego, la mujer volvió a entrar después de 10 años, que es la pena que te ponen de que no puedes entrar cuando eres expulsado. Volvió a entrar a la Unión Europea, está acá, ella con el marido, y llegaron a ir a Estrasburgo, o sea, su caso llegó a Estrasburgo para reclamar la custodia de su niño, ya con el niño, o sea, se los quitaron cuando tenía 1 año y medio, pero ya con el niño 11 años, y Estrasburgo les dio la razón diciendo, sí, el Estado español les ha quitado el niño, pero les dijeron, bueno, que el Estado español les paga 8.000 euros y se acabó la historia, y sin niño ni nada. Y o sea, se aceptó que sí, que se había vulnerado los derechos de esa familia, pero el menor no ha vuelto. Y de hecho, la semana pasada he visto también otro caso de este tipo, ¿no? Que es... Esto también tiene unas reminiscencias con Argentina, con estas cosas también, todo este trato, porque no es este caso solo concreto, es decir, es uno de los principales... no sé cómo decirlo, maneras de presionar también es por ahí, es decir, usted no tiene una casa, ¿no? A través de la ley de... Pues, usted para traer a su niño tiene que tener unas condiciones de su casa que no se nos exigen a un español, ¿no? Es decir, si usted comparte casa y quiere traer a su niño, tiene que tener 2 baños. Su niño no puede compartir baño con su compañero de casa, aunque sea su amigo íntimo. Es una serie de agravios con respecto al español. Después, por ejemplo, el logo de Iberia, que es una empresa, o sea, en esos vuelos no se hacen vuelos fletados como en el caso de Air Europa, pero sí se hacen deportaciones individuales. Y de hecho lo ponen en su página web, que ponen inadmitidos, atención a pasajeros inadmitidos por las autoridades fronterizas. Bueno, esto es lo que ellos ponen de los inadmitidos, no ponen claramente que venden pasajes al Ministerio del Interior para las deportaciones. Y él es Osaguiak Pitaye, que es un chico que murió mientras era deportado en un vuelo de Iberia. A la policía, o sea, hubo juicio, la familia, imagínate desde Nigeria hacer un juicio contra el Estado español, contra la policía española, y lograron ganar el juicio, pero el año pasado fue que rebajaron a falta, o sea, no pasó nada,
¿no? Se rebajó a una falta, que había sido una falta que había cometido la policía el asesinato de este chaval, ¿no? Había sido una falta ponerle cinta tape alrededor de la boca mientras es deportado. No sé si habéis visto alguna vez un vídeo de una deportación, luego pondremos alguno, pero la gente se rebela, se resiste, ¿no? La policía aplica fuerza. Y claro, si todo esto tienes un tape en la boca, pues lógicamente pues, te viene una convulsión, te ahogas y te ahogaste tú solo, claro, ¿no? Vale, pasemos al otro, ¿no? Vale, entonces pasamos el proyecto que saca Roncha. Sí, voy a poner el vídeo en silencio y se los explico porque es largo. Esta es la primera parte que hicimos en relación a este proyecto y es un poco al mismo, como hacemos la pregunta ¿qué pasa con la cuestión de la población migrante y los derechos de la población migrante en relación a los movimientos sociales? Le hicimos en relación al proceso soberanista en Cataluña, ¿no? Y lo primero que hicimos fue este vídeo, que salimos el día de la diada y grabamos los distintos monumentos en donde están representados, por ejemplo, a Prim, o Joan Güell, o Antonio López y López, o el mismo Colón, ¿no? Y pues que la cadena humana pasaba, de hecho, por ejemplo, alrededor del monumento de Prim, ¿no? Y Prim fue, o sea, aparte de lo que significa acá, Prim fue un tipo que escribió el Bando Negro, que era una orden en Puerto Rico que cuando los esclavos se rebelaran, y está escrito clarísimo, los dueños de esos esclavos tenían derecho a matarlos y en el caso de que esas personas negras fuesen libres, se les podía cortar la mano si incitaban a la rebelión, ¿no? Entonces, y hay un monumento en la Ciudadela cerquísima del Parlamento, ¿no? Y lo que más preguntamos es por qué esto no es cuestionado, ¿no? O sea, por qué no se cuestiona la presencia de estos monumentos. Entonces, en el contexto de la cadena, hicimos la pregunta de que si, por ejemplo, la gente que estaba participando en la cadena, ¿no? Cierta gente le preguntamos si estarían de acuerdo con que se retire el monumento a Colón o se retire, sobre todo el monumento a Colón, que es el más fácil de acceder a la información y de lo que simboliza Colón, ¿no? Y pues había la respuesta de que Colón era catalán, hasta pues que no, porque no le hace daño a nadie y porque ya está ahí, porque es un símbolo de la ciudad, ¿no? En cierto modo este proyecto fue una cosa así que hicimos como bastante rápido, ese mismo día casi, y después ahora hemos hecho una exposición en donde profundizamos en todo este tema, o sea, la investigación hemos sido mucho más profundo hacia buscar documentación, por ejemplo, sobre Giffré, un documento de 1837 que dice que Giffré tenía 360 operarios negros, ¿no? Que es como un operario negro en esa época, en Cuba no puede ser otra cosa que un esclavo, ¿no? Y también una de las cosas que cuestionamos con el proyecto es que mucha de esta gente estaba en la Liga Nacional. La Liga Nacional y el Círculo Hispano Ultramarino, que eran lobbies de presión para evitar la abolición de la esclavitud. Y que, por ejemplo, Julio Vizcarrondo, que era un iniciador de la abolición de la esclavitud, político español y todo el tema, no tiene ni una calle, ni un monumento, ni absolutamente nada, ¿no? O sea, la mayoría de gente que estaba por la abolición de la esclavitud casi no, o sea, de los iniciadores y el núcleo duro no aparece, ¿no? Decir que España fue de las metrópolis fue la última en abolir la esclavitud. Aquí en 1870, siendo Prim presidente del Consejo de Ministros de España, se aprueba la ley de vientres, que para la época fue un gran avance, pero la ley de vientres decía que los hijos de las esclavas, los hijos futuros de las esclavas serían libres, manteniendo en esclavitud a las madres todavía y a los hijos nacidos, ¿no? Entonces, la Liga Nacional, el Círculo Hispano Ultramarino son dos organizaciones que parte de la burguesía catalana monta, la barcelonesa, porque el Círculo Liga Nacional había también en Madrid y en otros sitios. Son organizaciones que tienen dos funciones principales, que son la defensa de la integridad del territorio colonial imperial español y la lucha contra la abolición de la esclavitud, ¿no? O sea, dos funciones básicas
fueron gente que financió la lucha contra los procesos de independencia en Cuba y Puerto Rico, y el cuestionamiento va un poco por ahí, ¿no? Como en un momento en el que estamos en un proceso de repensar lo que es la organización social que tenemos en este territorio, se siguen manteniendo estas figuras que han sido baluartes y financiadoras muy importantes de la lucha contra los procesos de independencia en Cuba, por ejemplo. Y durante el proceso de investigación, bueno, a mí, por ejemplo, lo que más me chocó cuando estaba viendo la defensa histórica de la Catalanía de Colón fue encontrar que el historiador que más defiende esta postura es Jordi Bilbeni, que es un miembro muy activo de la CUP, y yo le tengo mucho respeto a la CUP, y si pudiera votar, votaría a la CUP, pero es o sea, un claro defensor de la independencia en términos de la CUP, pero es un tipo que también dice que España ha cometido un genocidio histórico con Cataluña al robarles la figura de Colón, porque en realidad Colón era catalán, y él organiza todos los años en Arenys de Munt un foro en cuanto a la Catalanía de Colón, ¿no? Y aparte de tener discursos pues, que para mí son bastante cuestionables, de decir que Colón era en realidad un buen hombre y que la historia de que Colón era una mala persona viene de Madrid, cuando se enteran de que era catalán, ¿no? Entonces, ¿dónde queda en todo este tema lo que simboliza Colón para los otros pueblos, ¿no? O sea, porque, a ver, vete tú a decirle eso a los compañeros del sindicato en Venezuela, en Caracas, donde tienen secuestrado el monumento a Colón, que lo tumbaron ahí hace algunos años, ¿no? O sea, no sé. Y una cosa que nosotros planteamos con este tema de los monumentos, que nosotros de hecho lo vemos más como una oportunidad, porque esto se podría utilizar perfectamente para distanciarse de España. O sea, decir, nosotros no queremos reivindicar la historia imperial colonial española, que está inmiscuida en todo este tema, y vamos a hacer un proceso de revisión histórica colonial para distanciarnos a la vez de España y distanciarnos de ese tipo de reivindicaciones, ¿no? Pero por el contrario, pareciera que lo que se prefiere es normalizar y tener pues estos héroes ahí, ¿no? Y después, o sea, un poco lo que planteamos es como todas estas cuestiones de, digamos, o sea, la situación actual de la población migrante acá no es de ayer, no es de ahora, ¿no? O sea, son procesos históricos que llevan a que se normalice, que hay un grupo de la población que la puedan subir a un avión, la puedan sedar, y que pues casi nadie proteste alrededor de eso, ¿no? Y entonces, digamos, la traducción en el contexto actual en relación a las políticas migratorias dentro de este proceso la veíamos en que desde el... A ver, ¿cómo lo explico así simple? Porque, sí. ¿Cómo? En la ley de extranjería en primer lugar, ¿no? Sí, no, pero a ver, el Parlamento catalán y dentro del proceso soberanista lo que pretende hacer es ir cogiendo competencias, ¿no? Más competencias en distintos ámbitos, como puede ser educación, sanidad, etcétera, y empezar a legislar desde ahí, ¿no? Entonces hay toda una batalla con España, genial, de quitarles poder para nosotros poder decidir cómo se hacen las cosas desde aquí. En materia de... Bueno, en materia de inmigración también se avanza en ese sentido, ¿no? O sea, el Parlamento catalán también lucha por ellos tener la competencia de ejercer poder en relación a esas leyes, ¿no? Y entonces, entre el 2008 y el 2011, que se va constituyendo la ley de acogida, que está dentro del Plan Nacional por la Inmigración, hay un debate... Bueno, la ley de acogida es una propuesta de Esquerra Republicana, que a mí es lo que a mí me parece un poco más fuerte, y entonces lo que se llega a tener es el poder para generar los informes de arraigo, ¿no? Que es un documento imprescindible para poder, si estás ilegalizado, sacar tus papeles, y si estás legal, renovarlos, ¿no? Y entonces dentro de esto se incluyen dos puntos que a mí me parecían, que son unas entrevistas en catalán y en castellano, en donde tú tienes que, como migrante, certificar, o sea, mostrarle al funcionario que hablas el idioma, aparte de también mostrar que estás integrado, ¿no? Entonces, cuando es por arraigo, tienes que hacer una entrevista, y aranés también en el caso de Valdarán, ¿no? Los tres idiomas, digo, no es uno o el otro, ¿no? Entonces tienes que hacer una entrevista en donde pues, el funcionario considere que tienes un nivel básico, ¿no? O haber hecho un curso de 45 horas y traer el certificado que has hecho el curso del idioma, etcétera, ¿no? Para la renovación se pide el nivel A2 o una entrevista equivalente al nivel A2 de castellano y de catalán,
¿no? Y lo más cuestionable de todo esto es que esto se hizo con un discurso en defensa de la lengua y en defensa de la normalización lingüística. Y a mí me parece muy bien, pero no me parece justo que se coja la población más vulnerable a nivel de derechos acá y se le exija eso cuando a un madrileño o a un alemán o a un gallego no se lo van a pedir. Y que las consecuencias de no poder, o sea, ese tipo de trabas terminan en que no tienes los papeles, porque son esa traba más el antecedente penal, más el contrato de trabajo, más etcétera, y que la consecuencia es brutal. O sea, la consecuencia de no tener papeles es una segregación en toda regla y aparte la exposición absoluta a ser deportado de manera forzada con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en enero de 2014 la Generalitat hizo una nota de prensa sobre el tema de los informes de arraigo y ellos ponen claramente que han denegado 5.000 informes de arraigo por el tema de la lengua, ¿no? Entonces, ahí, o sea, a nosotros nos parece bastante cuestionable que como lo entendemos, es que se está tratando de construir soberanía, digamos, en base a, pues, pisar la cabeza del que está más débil, ¿no? Porque eso no se lo van, como digo, o sea, no se lo van a exigir a un alemán o a un italiano, ¿no? Y aparte, dentro de un discurso de protección cultural que yo alucino, o sea, los migrantes, a mí peruana me exigen que yo me integre en la sociedad, ¿no? Acá, cuando quizás un boliviano, un peruano, un ecuatoriano tenemos más en común con un catalán o con un español que lo que tiene un noruego. Pero a un noruego no le van a cuestionar si está integrado o no suficientemente integrado en la sociedad, ¿no? Entonces hay como una cosa ahí bastante, no sé, cuestionable. Entonces lo que hicimos fue una clase de catalán con todos compañeros migrantes, que bueno, venimos de distintos sitios y en donde aprendimos a pronunciar el catalán con discursos xenófobos, sobre todo políticos de CiU y de RC. Y sobre todo también porque son los dos partidos que están llevando, digamos, el discurso mayoritario del proceso, o sea, el discurso gordo del proceso soberanista, ¿no? Y otra cosa en relación a esto es que cómo te pueden pedir que te integres en una sociedad que con total normalidad te dice que te odia, ¿no? O sea, si en la televisión están hablando de los migrantes así, de por acá, por allá, y, o sea, es una paranoia, o sea, tienes que aprender a odiarte a ti mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pongo, a ver, sí, a ver, por ejemplo. La immigració zero, ni és possible ni és desitjable. La immigració és una conseqüència de la globalització, és la dimensió humana de la globalització. Les persones venen perquè busquen aquí més benestar, en alguns indrets perquè pateixen gana, en altres perquè es senten fibla però no tenen prou, que és un nivell digne de vida i d'energia, la recerca d'un millor benestar. El que passa és que hem d'ordenar aquesta immigració. Catalunya és un país d'acollida, ens hem enriquit molt del que ha vingut de fora, però hem de ser capaços d'entendre que no podem integrar tothom. No hi cap tothom, ja ens agradaria la mà al cor poder acceptar
poco lo que planteamos en relación a este tema es que defender la lengua no es solamente defender o hacer que más gente le hable, sino es defender la dignidad de esa lengua, ¿no? Y si se obliga el castellano o si se obliga el alemán como lo hacen en Alemania o el holandés, su puto problema, pero obligar una lengua, o sea, no obligar una lengua y defender el no obligarle y no poner a una, no es que te obliguen con un látigo a hablar catalán, pero te ponen una traba a nivel legal para acceder a los papeles a través de este tema, y pues se puede estar, y con el discurso de la normalización lingüística y la construcción de independencia, y pues se podría defender la lengua diciendo no, la dignidad de nuestra lengua no nos permite utilizar estas mismas políticas que utiliza el Estado español con la población migrante, no repetir ese mismo mecanismo. Y precisamente, bueno, nosotros, digamos, a donde hemos llegado con el cuestionamiento del tema del control migratorio es la cuestión del Estado-Nación, que es una estructura, o sea, una estructura en la que de pronto está normalizado que vivimos. O sea, todos podemos cuestionar el capitalismo, ¿no? O sea, es normal cuestionar el capitalismo, el sistema económico, pero no se cuestiona el sistema del Estado-Nación, de por qué para vivir en comunidad necesitamos vivir en un formato de Estado-Nación que es bastante restringido y que tiene muy poco que ver con los procesos culturales y con los ritmos de los procesos culturales. O sea, un Estado-Nación normalmente es una lengua, es una bandera, es un territorio, es una frontera y es un tipo de gente que puedas identificar como que eso no es de acá. Hay una filósofa israelí que se llama Ariel Azulay, y ella ha hecho toda una investigación sobre las alianzas civiles que habían entre palestinos y bueno, judíos previos a ser israelíes, previo a 1948, y cómo, o sea, la gente que ya estaba conviviendo junta había hecho sus acuerdos de convivencia, se había firmado sus cosas, y cómo cuando se constituye el Estado-Nación de Israel, todo eso se rompe, todo eso se acaba, y pues empieza toda la segregación de tú eres ciudadano, tú no eres ciudadano, tú eres el enemigo, tú no eres el enemigo, ¿no? Entonces, un poco, y también lo digo, o sea, por ejemplo, o sea, este tipo de discursos los puedes ver perfectamente reproducidos en Perú en cuanto a la población haitiana migrante, ¿no? O sea, los titulares xenófobos en la prensa en relación a los haitianos que están cruzando por Perú para llegar a Brasil son exactamente iguales a los de aquí, ¿no? Cuando el peruano es migrante que viene acá y está siendo puteado, pero eso es en nombre en fin. Y lo último, así que me gustaría apuntar en relación a eso, es que la soberanía nacional, en la actualidad, en lo único que se aplica es en la población migrante, porque, o sea, acá está el señor de Ikea o el señor de no sé qué negocio vendiendo todo lo que quieran, entran y salen los barcos y se vende todo, y no importa si el producto es nacional o es extranjero, pero al momento de que es un sujeto considerado extranjero, etcétera, etcétera, se le aplica toda, o sea, sale el ministro a gritar que están violando la frontera, que no sé qué, ¿no? O sea, como, no sé. Yo quería hacer una precisación por el tema de la lengua, ¿no? Porque yo vengo de Galicia y en Galicia pues hay totalmente una otra relación, ¿no? También por la composición social, quién ha hablado siempre, quién ha resistido con esta lengua, ¿no? El proyecto lo que cuestiona en realidad, bueno, al menos como yo lo entiendo, es la doble capacidad de los distintos mecanismos o de una lengua en concreto, ¿no? Que tiene de ser a la vez una lengua de resistencia, como es el catalán, ha sido una lengua de resistencia contra el imperialismo español, ha sido una lengua de resistencia contra el franquismo, pero a la vez, igual que o sea, contemporáneamente una lengua puede aplicarse de manera resistente y aplicarse de manera opresora, es decir, no estamos diciendo que la lengua catalana es una lengua de opresión, pero hay prácticas que se están llevando a cabo con la lengua, como es esta que venimos a cuestionar aquí, que es una práctica de opresión. Curiosamente, dándole vueltas a esto, yo decía, bueno, ¿cuándo comienzan estas prácticas de opresión? Curiosamente, cuando la colonia viene a la metrópoli. Es decir, ¿cuándo se empiezan a utilizar esta? Concretamente, en los últimos 10 años se aplica este mecanismo, ¿no? que se tira desde una ley de inmigración, una ley policial española para defender una lengua, ¿no? Y se hace pues, en los últimos 10 años. Que por otro lado, en relación al tema del Estado-Nación, nosotros cuestionamos también que en el proceso actual no hay una vía que contemple la organización social más allá del Estado-Nación, que es eurocéntrico y etnicida. No hay posiciones, y llama la atención en Cataluña con una historia libertaria,
tan potente, ¿no? Probablemente la más potente del Estado español, que solo se contempla la vía del Estado-Nación, y el Estado-Nación dentro de la Unión Europea, con todo lo que esto significa, participar en los dispositivos del Frontex, ser el perro guardián de la frontera, ¿no? de la Unión Europea, de la Europa de verdad, ¿no? Porque nosotros también cuestionamos, es decir, aquí hay un sentimiento de ser europeo que el europeo no tiene de nosotros. Es decir, para el europeo nosotros no somos europeos. O sea, para el europeo nosotros somos África, España, ¿no? Es decir, del Pirineo para abajo es África. Y seguimos mirando hacia arriba, en vez de tratar de tejer otras alianzas con el sur, seguimos haciendo de policía, y en este caso yo pensaba que se está haciendo desde Cataluña el alumno aventajado. Es decir, nosotros no criticamos las políticas lingüísticas, nosotros criticamos que hay una gente que en España impone el castellano al migrante, aquí se impone el castellano y el catalán, y lo que decimos es simplemente la residencia de una persona no puede depender del conocimiento de una lengua. Y punto. Creo que ya no. Ya. Sí, ya.